Bien, vamos a dar inicio a la plenaria de la tarde y quiero presentaros a la doctora Dale Koike, doctorada por la Universidad de Nuevo México, es catedrática de Lingüística Hispánica y Portuguesa en la Universidad de Texas, en Austin. Sus intereses de investigación son el análisis del discurso, la pragmática de L1, L2 y L3 y de hablantes de herencia en contextos de la lengua española y la portuguesa. Es coeditora de una edición especial en 2016 sobre la pragmática para el Journal of Spanish Language Teaching con Elisa Gironzetti y de la colección Dialogue in Communities con Carl Blythe en 2015. Pragmatic Variation in First and Second Language Context Methodological Issues con César Félix Brasdefer en 2012 y actualmente coeditora, sí lo he dicho bien, de un Handbook of Spanish Pragmatics. Es coautora de Lingüística Aplicada, Adquisición de Español como Segunda Lengua con Carol Klee en 2013 y ha escrito capítulos y artículos en revistas como Journal of Pragmatics y Modern Language Journal. Es la autora actual de una serie sobre lingüística española y portuguesa para la editorial Routledge. Pronto se va al cielo. Tenemos el gusto de tener presente aquí con nosotros a la doctora Dale Koike, y su ponencia se titula Pragmática e interculturalidad en la adquisición de español como L2. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a los organizadores del Congreso por haberme invitado. Es un gran honor para mí estar en esta ciudad tan linda que no había conocido antes. Pues entonces vamos a comenzar. Como dijo Marta, que vamos a hablar sobre la pragmática y la interculturalidad en la adquisición del español como L2. Voy a comenzar con una pequeña definición muy breve, muy sencilla, que es la pragmática es el estudio del uso de la lengua y su relación con factores contextuales para conseguir significado. Como dije, es una definición muy amplia que incluye diferentes niveles de representación lingüística y análisis. Y podemos comenzar al nivel del enunciado como uy, e ir a la frase y luego el diálogo. En el diálogo se estudia la co-construcción del significado con otras personas que están hablando contigo. Se miran los actos de habla como sugerencias, ofertas, etc. E implícitos como que decimos cosas de manera indirecta. Eso es para los que no saben nada de pragmática. Y siempre con la idea de la importancia del contexto para sacar el significado. La pragmática de la segunda lengua puede ser difícil para los aprendices porque es bastante difícil no solo aprender las palabras y el sonido, los diferentes sonidos y la gramática, sino también la manera en la que se combinan todo esto para formar significado en un contexto. Entonces también tenemos que considerar cómo reaccionan los estudiantes al escuchar los significados de una manera adecuada para esa segunda cultura y lengua. Y cómo logran ellos adquirir una competencia pragmática en la L2. Y también vamos a ver cuál es la conexión entre la pragmática y la interculturalidad.
Pues la interculturalidad, hay muchas definiciones diferentes, pero voy a usar esta de Keshkish, la habilidad de entender y tal vez de asimilarse a la otra cultura. En cuanto a la pragmática intercultural, podemos pensar en una perspectiva sociocognitiva en la que la experiencia individual previa y la actual experiencia social y situacional son de igual importancia en la construcción del significado y comprensión. Lo que yo voy a plantear hoy es que es fundamental la pragmática en la adquisición de una segunda lengua, porque vamos a considerar tres elementos súper importantes que son expectativas, la comunidad y la cultura. Y quiero mencionar el libro de Amenos Pons, Ahern y Scandell, que acaba de salir, sobre la perspectiva pragmática y L. Entonces voy a presentar también algunos estudios que no solo muestran aspectos culturales, sino que representan cosas que ustedes pueden hacer con sus alumnos en la clase. Y vamos a ver cómo puede el aprendizaje de la pragmática llevar a la interculturalidad. Scandell Vidal, la española, dice en inglés, expectations are a particular kind of meta-representations, one that relates a state or an event to another state or event on the basis of a causal relationship that was previously attested. Entonces, cuanto más se afirma la expectativa, más fuerte se hace. Las expectativas se basan en experiencias anteriores, conocimiento previo, la cultura de cada persona, y nos ayudan a anticipar lo que probablemente va a ocurrir en un contexto en particular y nos preparan para cómo debemos reaccionar según las normas de la sociedad C2. Por ejemplo, aquí tengo una foto de un banco y se ve que hay gente frente de un cajero automático y otra persona esperando a cierta distancia de ellos. Y al otro lado hay personas allí hablando con un cajero en vivo y se puede imaginar su diálogo, los objetos que tendrían, etcétera, ¿no? Los procedimientos. Entonces, eso me permite, por ejemplo, ir a un banco en otro país, como Timbuktu o algo así, y esperar las mismas cosas y diálogo. Las expectativas se organizan en marcos cognitivos y podemos decir que eso representa las experiencias que tenemos y influye en la manera en que guardamos, almacenamos la información en el cerebro y tenemos acceso a esa información de esa forma. Entonces nos ayudan a enfrentar una situación nueva o una situación antigua en una manera diferente. Y entonces podemos ver, no sé lo que se iba a decir ahí, pero aquí tengo dos fotos al lado derecho, izquierdo de ustedes. Una pareja saludable, contenta y están mirando la televisión. Se puede imaginar su diálogo y lo que va a ocurrir en ese contexto. Y al otro lado tenemos otra foto de una anciana enferma con su enfermera y se puede anticipar lo que están diciendo, los objetos que se encontrarían en esa situación, etc. Entonces tenemos la idea de dos marcos dentro de un marco más grande. Pero los marcos también no solo tienen que ver con un lugar, ¿no? La meta en cuanto a la enseñanza sería cambiar las expectativas de los estudiantes
en cuanto a comportamientos, prácticas y normas culturales de las dos, sí son diferentes. Y luego entonces ellos consiguen una manera de entender, o sea, interpretar y saber lo que está ocurriendo en ese contexto. Los marcos también ocurren durante una conversación y evocamos marcos que ya conocemos y a veces transformamos esos marcos cuando estamos hablando con otra persona. No son estáticos, ¿no? Entonces, como dije, las expectativas de comportamiento son bastante comprensibles y previsibles, y eso es lo que estaba diciendo Grice con su principio de cooperación, que estaba refiriéndose realmente a ciertos marcos. Los marcos pueden ayudar en las interacciones entre hablante nativo y estudiante de segunda lengua, pero a veces se impiden en la interacción si los marcos de ellos son diferentes, claro. Tenemos que considerar no solo las expectativas de parte del alumno, sino también del hablante nativo. Y voy a mostrarles un ejemplo de un hablante nativo, un anciano, hablando con un estudiante de segunda lengua, de español, y tienen marcos diferentes al comenzar la entrevista. La tarea fue, habla con un hablante nativo y hazle ciertas preguntas sobre, en este caso, sobre lo que deben hacer los hijos de los ancianos, que deben cuidarlos en su vejez, etc. Entonces, el estudiante comienza con una pregunta que dice, la segunda pregunta que vamos a hablar sobre es si usted cree que los hijos de los ancianos tienen la obligación de cuidar a sus padres en su vejez. Y yo sé que esto es importante para usted porque usted está llegando un poco a la vejez y se ríe, ¿no? Y el hablante nativo, un hombre muy formal de como 70, 80 años, dice, sí, bueno, esta es una realidad, por supuesto, sí. Vamos a entender bien que los ancianos deberían ser protegidos por los hijos. Los padres deberían ser protegidos por los hijos más que todo. Entonces continúan, pero se ve que el chico quería cambiar inmediatamente el marco de una entrevista formal a una conversación muy informal. El hablante nativo, un hombre muy formal, quería mantener esa formalidad y se sentía muy honrado con esa entrevista. Y se vistió muy elegante también para aparecer en la entrevista. Bueno, siempre cuando pensamos en el aprendizaje, eso representa un cambio de expectativas. Pero los marcos facilitan la mayoría de las veces el aprendizaje, porque así almacenamos mejor y más fácilmente el aprendizaje. No, la información. Esos estudios aquí los menciono porque ellos comienzan a referirse a esos cambios de marcos, sobre todo en el contexto de estudios en el extranjero, que es un contexto en el que ocurren muchos cambios rápidamente de expectativas. También aquí tengo, como mencionó Marta, la mención del Journal of Spanish Language Teaching 2016 que yo y Elisa Gironzetti coeditamos sobre las intervenciones de parte del docente sobre la pragmática. Bueno, aquí quiero mostrarles algo, un video sobre una conversación por primera vez entre estas dos personas en portugués.
La chica es una nativa, hablante nativa de portugués. El chico es un estudiante principiante del portugués. Y no se conocían antes, pero les invité a venir a mi oficina y les di un papel que decía, ¿cuál es la importancia de la religión en tu vida? Entonces, a ver. O peso que a religião tem nas nossas vidas. Você se considera religioso? Não? Eu não. Não sei, eu sou de uma família religiosa. E não sei, nunca. Você? Eu fui criada católica, apostólica, romana, mas é só um rótulo, porque de verdade eu sou mais espiritualista do que religiosa. O que eu acho mais importante, Sim. né? Respeito em primeiro lugar por todas as religiões. E no fundo eu acredito que é um Deus só. Então, se todos os caminhos levam a Deus, então por que não? Sim. É assim que eu penso, mas na minha cultura, você sabe que no Brasil tem um peso grande, né? Você não conhece o Brasil ainda, mas somos muito católicos. Sim. Somos, assim, de modo geral, não eu. Sim. Você quer me perguntar a última? Ok, entonces yo les mostré, bueno, primero quiero decir que el chico me dijo después que no entendía casi nada de lo que estaba haciendo. Pero, y los mostré este video a un grupo de profesores en el Brasil. Y ellos comenzaron a reírse más o menos cuando el chico hizo el gesto, ¿no? Y les pregunté, ¿por qué están riéndose? ¿Por qué yo no vi nada especial ahí? Y alguien dijo, los brazos cruzados, ¿no? Entonces volví a casa para buscar información sobre brazos cruzados. Y dice, en Estados Unidos, este sitio dice, los brazos cruzados en el pecho es un gesto universal y se entiende con el mismo significado defensivo o negativo en casi cualquier sitio, cualquier lugar donde la gente se siente insegura o nada cierta. Es razonable asumir que habrá dicho algo con lo que los otros no están de acuerdo. Y luego fui a un sitio en el Brasil y ellos dijeron algo más amplio. Dijeron, abrazarse a sí mismo para el autoconfort, reducir el estrés, abrigarse, ocultar inseguridades, miedo extremo, autocontrol, transmitir poder y mostrar un deseo para el aislamiento. Entonces se ve que hay diferentes interpretaciones culturales sobre el lenguaje corporal, ¿no? Y entonces eso forma parte de la pragmática. Es también importante para considerar eso. Bueno, ya basta. Ok. La cultura, la pragmática refleja mucho la cultura en la que la comunicación ocurre. No siempre se transfiere de una lengua a otra, no siempre, pero a veces sí. Y para aprender una segunda lengua es necesario también un proceso de encontrar lo que es lo mismo o diferente o similar en otra cultura. Entonces, también como profesores tenemos que pensar cuáles son las metas con las expectativas. ¿Son solamente una manera de llegar a una conciencia de las diferencias o alcanzar un entendimiento más profundo? ¿O debemos atrevernos a esperar la asimilación de esas cosas culturales de parte del alumno? Vamos a pensar en qué es la cultura. Una definición más estática son las actitudes, valores, metas, prácticas que caracterizan una institución u organización. Otras personas añaden artefactos, refinamiento, ideologías,
y cómo la cultura puede ser construida socialmente. Entonces se ve que hay diferentes aspectos culturales, pero todavía no tenemos una buena definición de lo que es la cultura. Y tenemos que considerar también que la cultura cambia constantemente en una sociedad. Aquí una representación de una montaña de hielo cultural. Encima de la superficie del agua vemos pocas cosas que son fáciles de ver, son visibles, y incluyen lenguaje, folclore, bellas artes, días festivos, comida. Entonces esos son lo que se encuentran en los libros de texto para principiantes en cajas culturales, ¿no? Y luego por debajo de la superficie del agua hay muchas cosas. Por ejemplo, creencias, roles de la familia, valores centrales, relaciones con la autoridad, ideales de belleza, humor, actitudes hacia la educación, todo eso que son muy difíciles de discutir con los estudiantes, ¿no? Pero requieren un entendimiento de esas cosas para llegar a una comprensión cultural. Bueno, este es un ejemplo del japonés que hay ahí arriba dos japonesas hablando y Kazuko dice, qué inteligente es tu hija que ganó el premio por su ensayo. Y Tomoko dice, no, es que tuvo suerte ese día. Y Carla en Estados Unidos está hablando con Lynn y dice lo mismo, qué inteligente es tu hija que ganó el premio por su ensayo. Y Lynn dice, gracias, estamos muy orgullosos de ella. Así que se ven dos diferentes reacciones, ¿no? En el primer ejemplo hay un rechazo del cumplido y en el segundo se espera el elogio y está muy contenta. Le pregunté a una amiga japonesa por qué habría esa reacción y ella me dijo que en el Japón hay un dicho que dice, si hay una tabla y un clavo se destaca de la tabla, hay que martillarlo para que no se destaque. No, o sea, hay que ser parte de un grupo y no destacarse demasiado, mientras que el sistema cultural en Estados Unidos, por lo menos, es destacarse siempre, ser el mejor, etc. Ok. Entonces queríamos recoger más información cultural y decidimos hacerlo por medio de un cuestionario cultural. Pero ojo, porque eso representa lo que la gente espera decir en una situación y no lo que dice en realidad. Pero puedes ver tendencias muy interesantes. Cramsch habla de que es importante en la enseñanza que los estudiantes lleguen a tener un cambio de un punto de vista cultural de sí mismo y de su propia cultura hacia una perspectiva de la realidad del otro. Y se ve que la expresión e interpretación pragmática están encajadas en normas culturales. Entonces los National Standards de Estados Unidos, que es como las descripciones de las metas que tiene Sefer, dicen que es importante que los estudiantes hagan comparaciones culturales entre la cultura meta y la cultura de los estudiantes. Así logran una comprensión más profunda, ¿no? Bueno, entonces queríamos conseguir esta información por medio de un cuestionario cultural en línea en diferentes partes del mundo hispano. Entonces, con la ayuda de varios colegas en diferentes países, buscamos a estudiantes de una segunda lengua o de tercera lengua. En México, de la Universidad de Guadalajara; Argentina, la Universidad de Córdoba; en España, la Universidad de Castellón;
y la Universidad de Lima en el Perú y, claro, nuestra universidad en Estados Unidos. Entonces había 154 estudiantes hispanos y 35 americanos. Y les hicimos 20 preguntas en total. Algunas preguntas tenían la opción de contestar con opción múltiple o no, siempre con la opción de otro en blanco y otras respuestas abiertas. Y las preguntas tenían que ver con temas lingüísticos, pragmáticos, también sobre prácticas de la vida, comportamientos, puntos de vista. Por ejemplo, una pregunta fue: ¿qué le dice usted el primer día de clase en la universidad a una persona desconocida pero interesante? Entonces, una estudiante brasileña que tengo decidió hacer este estudio en el Brasil. Voy a mostrar sus resultados primero. Entonces, ella consiguió datos de muchas universidades en el Brasil. Aquí, en la primera nube de palabras, se ven cosas que los estudiantes americanos dijeron y se ve que muchos dijeron hi o hola y name o nombre, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es, etc. Pero en la Universidad Federal de Minas Gerais, que es una universidad muy grande en el centro del país, dijeron hoy como hola, pero luego curso y nada de nombre. Entonces nos pusimos a pensar en por qué será eso y después de un tiempo creemos que el curso, o sea, su especialización, es lo más importante como parte de tu identidad en la universidad, porque estudias en el mismo grupo con las mismas personas los 4 o 5 años, mientras que en Estados Unidos casi nunca estudias en las mismas clases con las mismas personas. Tal vez solo en el último semestre, cuando hay muy pocas opciones que te quedan, estás con otros de tu grupo. Entonces te identificas mucho más como individuo. Entonces, una diferencia importante cultural. Aquí los resultados en términos de porcentajes, cumplimientos, hola, etc. Muchos en todos los países, todos los lugares. Nombre, 50% en Estados Unidos y en las 2 universidades brasileñas muy poco, versus curso, se dice 2%, eso quiere decir una persona, y muchos más en el Brasil, ¿no? En España, en cuanto a los datos españoles, del español, digo, para comparar España con México, 51% de los estudiantes españoles dijeron hola versus 39% en México. Pero hablar sobre información de cursos y estudios, 47% de los mexicanos, estudiantes mexicanos, y 26% de los españoles. Así que se ve que dentro de el contexto hispano, también hay diferencias intraculturales, ¿no? De hecho, muchos de los resultados de los españoles salieron más parecidos a los americanos que a los hispanos latinoamericanos. Bueno, entonces, como dije antes, todo eso puede llevarnos a tener una comprensión un poco más comprensiva y más global, más profunda de lo que es la expresión pragmática en el contexto de la segunda lengua. Y el motivo por esa interpretación pragmática, pues eso puede variar bastante, pero podemos adivinar una razón.
algunos problemas con todo esto es que la cultura, como dije antes, la cultura cambia constantemente, por lo que los sentidos pragmáticos, significados pragmáticos pueden cambiar también. Por ejemplo, las expresiones idiomáticas, lo que mi abuela diría no se usa ahora. Entonces eso quiere decir que hay un cambio constante. También es difícil a veces identificar el valor cultural en particular como la fuente. Y hay un peligro de estereotipos, de decir, todos los americanos dicen esto y todos los españoles dicen eso. Ustedes vieron que no había 100% en ningún caso en esas tablas, ¿no? Así que podemos decir que hay una tendencia de que la mayoría o más gente diga eso. Y entonces también tenemos que decidir cuál sería la cultura o subcultura que debemos representar a los aprendices. Clase media, edad de los estudiantes, lugar, etc. Entonces eso nos lleva a considerar la comunidad o diferentes comunidades de la C2. Y esa es un área más reciente de estudios, pero es muy necesario para descubrir las normas, los comportamientos, la gama de aceptabilidad dentro de una sociedad. Y nos ayuda a ver una orientación de un grupo hacia ciertas comunidades. Entonces podemos ver que hay ciertos comportamientos que se puede esperar de un subgrupo dentro de una comunidad. Ese es un ejemplo de un estudio que hice con dos de mis estudiantes de posgrado sobre el uso de Twitter en la RAE, el website de la RAE. Ustedes saben que la RAE tiene la función de dictar lo que es correcto o incorrecto en español. Es justamente este tipo de comentario por parte de la RAE que evoca más reacciones vitriólicas por los seguidores de los tweets. Entonces, un ejemplo sería que alguien le escribe a la RAE diciendo: sería equivalente decir, váyanse ustedes a la mierda, que a la mierda. Y la representante de la RAE dice, sí, serían expresiones equivalentes. Le recordamos que váyanse debe llevar tilde como palabra esdrújula que es. Y la persona le escribe diciendo, muchas gracias por la corrección y en todo caso ya pueden ustedes ir siguiendo. Así que queríamos ver si alguien mira estos tweets, ¿cómo evaluaría esto? Y entonces sacamos cosas descorteses de varios niveles de descortesía, representando una gama de descortesía. También en este estudio consideramos los niveles individuales de tolerancia hacia la descortesía. Participaron 4 americanos, 3 mujeres y un hombre, y 10 españoles. Y bueno, todos eran profesores de otra lengua, más que nada de español, pero algunos de inglés. Menos los que tenían más de 50 años. Que debo decir que era muy difícil encontrar a personas de más de 50 años en España que supieran algo del ordenador y que hicieran cosas con redes sociales. Entonces, no hay muchos. Pero cada participante recibió un archivo en línea con los tweets para mirar y una hoja de evaluación, y calificaron cada tweet según 1 que representa nada descortés hasta 5 que representa algo muy descortés. Y justificaron su tweet su evaluación con razones después de cada tweet.
Y ahora yo sé que no pueden verlo muy bien, pero así resultaron los resultados y en esta columna representa donde hay más diferencias del resto del grupo. Y lo que pasa es que estas 3 personas eran los americanos. Y aquí tenemos el grupo mediano de españoles, más que nada. Y aquí abajo en rojo, no pueden verlo muy bien, hay 3 personas españolas que habían vivido bastante tiempo fuera de España, con contacto con muchas culturas y estaban más flexibles en cuanto a o sea, más tolerantes hacia la descortesía. Eso muestra también diferentes, a nuestro ver, diferentes subcomunidades dentro de este grupo, de acuerdo con su comprensión de la descortesía. Ahora, no sé si tengo tiempo. ¿Tengo tiempo? Ok. Para llegar a la interculturalidad, yo propongo eso, y eso sería algo que se hace no con los principiantes, sino con estudiantes un poco más avanzados, en base al uso de vídeos y la intervención de parte del docente. Los vídeos muestran elementos pragmáticos e interacciones entre hablante nativo y estudiante de la segunda lengua sobre preguntas culturales. Y aquí vamos a ver un vídeo que muestra la cuestión del individualismo en una sociedad. Entonces ellos miran los vídeos junto con un docente o tienen un formulario para completar con preguntas retrospectivas sobre los vídeos. Y hay después una discusión en parejas o en grupos sobre lo que vieron. Y la meta sería combinar lo que saben sobre expectativas, comunidad y cultura para llegar a la interculturalidad. Entonces, en este video, ustedes ven aquí una estudiante de español, más o menos de segundo año, y un chico de Colombia. No se conocían antes, fue algo otra vez que les invité a mi oficina y les di un papelito que decía ¿qué piensas sobre el individualismo? Punto. Ya. Creo que quizás tengo un deseo para ir como lejos de mi familia, porque yo no sé, es como si puedo vivir lejos de mis padres, soy un adulto. Independencia. Sí. Okay. ¿Qué pasó? En América, creo, en las sociedades hispanas, el individualismo es muchas veces sinónimo de egoísmo, ser egoísta. y creo que es por la cultura latina que muchas veces se asocia también con la persona que que no le importa lastimar a los demás con tal de lograr sus objetivos personales. Okay, entonces ustedes pueden notar que la americana se expresa en términos del yo, ¿no? Lo que ella haría sería ir lejos de su familia, etcétera, para llegar al individualismo. Y él lo hace en términos de su orientación hacia la sociedad latina. Otra vez una diferencia cultural en cuanto a sus respuestas. Pero en una discusión después de este video, miramos este video juntos, los 3, y luego comenzamos a pensar en ¿por qué dijiste eso? ¿Qué estabas pensando aquí? Y en una parte el hablante nativo dice, tiene que ser muy común todo, que tienes que vivir en comunidad,
está mal tener mucha avaricia, y creo que pasa eso porque se usa el término individualismo como algo como una connotación negativa. Y el hablante, la chica dice, la estudiante, creo que en Norteamérica individualismo es la meta. Y él dice, sí, es una forma de llegar a cumplir sus objetivos. Entonces ellos, por medio de hacer comparaciones entre las dos culturas, hablan sobre sus expectativas en cada cultura. Luego, en segundo, sacan cosas de su conocimiento previo y eso se hace más significativo, entonces llegan a asociar eso con la cultura. La estudiante dice, estaba de acuerdo con una manera de pensar. Yo no en mi vida diaria pienso en el individualismo como algo malo. Sé que Estados Unidos tiene como una cultura donde realmente nos gusta, idealizamos el individualismo, no es el caso de otras culturas. Entonces ella llega a tener tal vez un poco más de la perspectiva del otro. Y yo sentí que ella estaba llegando a entender eso y dije, es la primera vez que en realidad ella completó, lo oí de alguien que vivía en otra cultura. Entonces por el hecho de estar frente a una persona de otra cultura que expresaba eso, ella comenzó a pensar, ok, ahora entiendo. Y luego, mediante el conocimiento previo, llegan a orientarse a diferentes comunidades. Y el hablante nativo dice, los argentinos también tienen un sentido de individualismo. Es la misma cultura, América Latina, pero vas a países como, no sé, Bolivia, donde todavía hay un sentido fuerte de una comunidad, puede ser entendido como algo malo. Y el estudiante saca algo de su experiencia previa y dice, tenía una maestra en el colegio que decía que hay muchas semejanzas entre Argentina y Texas. Y luego entonces ellos, los dos, comienzan a ver la luz o algo así y se ríen, ¿no? Entonces, podemos combinar lo que he dicho sobre las expectativas, la comunidad y la cultura de la segunda cultura y pensar cómo los estudiantes primero hablan paralelamente, no se interactúan tanto. Claro, no se conocían antes. Luego llegan a hacer comparaciones después de un tiempo y expresar sus expectativas. Encuentran semejanzas y diferencias ellos mismos y si tienen éxito en eso, entienden las razones de las diferencias y pueden verlas mediante la perspectiva de otra cultura, lo cual se llama intersubjetividad, y conocer más sobre las culturas. Pero como Skillson dice, es bueno tener esa colaboración para construir juntos un sentido cultural, pero tenemos que tener en cuenta que no es un momento de ajá, sino el aprendizaje ocurre de una manera gradual, sacando cosas de una parte a otra. Y con eso voy a parar. Y muchas gracias y thank you. Supongo que estaréis todos interesados o algunos interesados en hacer preguntas a la doctora Koike, que tenemos unos 5 minutos para ello. Tenemos aquí a los voluntarios que pasarán el micro. O pueden hacerme preguntas durante el cóctel. ¿Alguien quiere plantear alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda sobre la ponencia de la doctora Del Koike? Sí. Hola. Hola. Muchas gracias por la intervención, ha sido muy interesante. Gracias. Quería preguntarle si tiene algún consejo, alguna recomendación sobre cómo podemos
formar a los profesores para mejorar su sensibilidad hacia la pragmática intercultural, cómo mejorar sus habilidades para que ellos sean más capaces de utilizar este tipo de dinámicas más allá de lo que es la intuición y la propia personalidad que tenga el docente. Sí, es una pregunta muy buena. Creo que necesitamos, en primer lugar, mucha más información de lo que tenemos sobre la cultura meta. Y también es difícil, como dije, captar esa información. Y en algunos casos tenemos lugares que tienen 3 culturas juntas, como en las fronteras en Texas, la frontera entre México y Texas representa cultura americana, cultura mexicana y su propia cultura de esa zona. Entonces, hay que estudiar todo eso y representarlo al grupo de acuerdo con sus necesidades. Pero hay que comenzar ya y la gente ahora está prestando más atención ahora a la cultura que antes, ¿no? Así que y están formando más teorías culturales, que es algo que nos falta también. Pero es un comienzo. Estamos pensando en poner nuestra información en un sitio web sobre lo que descubrimos en el cuestionario cultural, por ejemplo. Y tal vez sea el inicio de algo. ¿Hay más preguntas? Pues si no hay más preguntas, yo quisiera dar las gracias a la doctora Del Koike y hacerle entrega de este obsequio del Politécnico de Oporto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bien, hemos llegado al final del día de hoy. El final de la parte académica, porque ahora empieza lo bueno, el programa social. Entonces, todos los inscritos en a la visita de la ciudad, por favor, nos encontramos de inmediato en el estacionamiento, en el aparcamiento del edificio H, estamos cerquita, para tomar el autocar y empezar nuestra visita, ¿de acuerdo? Y mañana la secretaría estará abierta a las 8, otra vez, ¿de acuerdo? Para los que vengan, para los que quieran, y empezaremos a las 9 en punto las sesiones. Muchas gracias a todos y que lo paséis muy bien. Gracias. Muy obrigada. Fue muy